Buenos días, doctores, ¿cómo están? Doctor, muy buenos días. Sí, doctor. Buenos días, profe. Bueno, mis doctores, ayer estábamos por allá, empezamos a estudiar este artículo 340A del Código Penal, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, perfecto. Y básicamente estábamos en lo inherente a esa definición que se consagra de GAO y de GDO, en que, pues, en qué consiste cada uno de ellos, tanto en el GAO como en... Con esa sola explicación no queda superada pues esa fase de estudio del artículo 40A, del 340A. Entonces vamos a continuar para entender ya en su totalidad este artículo. Emerson, cuénteme. Profe, buenos días. Antes de que inicie de pronto con ese tema, lo que pasa es que pues salió una noticia el día de ayer de lo que habíamos estudiado antier sobre la legítima defensa. No sé si usted ya la escuchó. No, Emerson, cuénteme. Una dura polémica se abrió en el país por un fallo judicial que reconoce legítima defensa en el caso de un hombre que reacciona al supuestamente verse agredido en su intimidad por parte de su esposa cuando ella le revisó el celular. Es un fallo del Tribunal Superior del Distrito con ponencia del magistrado Jaime Andrés Velasco. ¿De cuál distrito? Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. Ah, de Bogotá. Ah, bueno. Sí, señor. Y He dice tratado que de que le buscarlo, quitó el pero no. celular y quebró en legítima defensa. Sí, señor. Que le quitó el celular para ver sus mensajes y al parecer en el forcejeo, pues no hay incapacidad, pero sí hubo un forcejeo y ella lo denunció por violencia intrafamiliar. En primera instancia lo condenaron por violencia intrafamiliar, pero ya en la segunda instancia el tribunal dijo, no todo es violencia intrafamiliar, si no se obraría objetivamente, toca verificar bien cada caso, y en este caso, él por proteger su derecho a la intimidad, estaba obrando en legítima defensa. Bueno, miren que ya están como ampliando el espectro. Y eso está bien, esperemos a ver en el caso de que se haya interpuesto o se vaya a interponer la acción extraordinaria o el recurso extraordinario de casación, a ver qué dirá la Corte. En caso tal que eso llegue a la Corte, si se interpone en la casación, a ver qué dirá la Corte. Si no, pues de todas maneras es un fallo para tener en cuenta y para analizarlo y no solo también para eso, sino eventualmente estos fallos es bueno guardarlos o por lo menos tener el referente para qué, para, para empezar a hacer como una línea jurisprudencial. No sabemos si mañana o pasado mañana vamos a tener un caso por el estilo, pues podremos citar estos fallos de los tribunales, no solo de la Corte, sino también de los tribunales. No lo conocía, pero gracias por el aporte, Emerson. Listo, profe. Vale, por ahí salió otro, que ese sí lo escuché, sobre unos besos, que un beso largo es delito Sí. de acto sexual o algo así, ese sí lo escuché y por ahí entrevistaron al doctor Bernat y bien, sí, miren, eso es lo que yo les decía anteriormente, mis doctores, casi siempre nuestro derecho penal lo que busca o lo que trata de indagar es cuál es el fin, cuál es el fin. Entonces dijo, mire, el beso corto de una forma, pero el beso largo ya le están dando como una connotación sexual. Entonces ya el beso largo no es el besito de cariño o el besito de afecto o el besito sino ya le dan otras connotaciones. Pero entonces aquí es donde el juzgador, indistintamente de que sea el juez, en qué instancia se encuentre, pero entonces mire que el juzgador casi que entra a valorar algunas conductas y casi que a entrarse en la cabeza de la persona para determinar si eventualmente ese comportamiento tiene alguna connotación sexual o no. Y es bueno y estoy de acuerdo, en ese caso estoy de acuerdo tanto en el de Emerson como el de la Corte, del que besito largo es acto sexual. Claro que besito largo es acto sexual porque porque nos lo dice las reglas de la experiencia. Una cosa es el beso que uno le da a un hijo y otra cosa es el beso que le da a la mujer. Entonces ya son besos con unas connotaciones un poco distintas. Listo. ¿Alguna otra acotación?
No, profe, gracias. Vale, perfecto. Entonces, mis doctores, estábamos allá en el artículo 340, les envié unos libros al grupo de WhatsApp. Nuestro código penal, mis doctores, nuestro código penal se adscribe, Marcela, nuestro código penal se adscribe a una escuela del derecho penal. Acuérdense por allá cuando estudiaron lo de las escuelas. La escuela a la que se adscribe o a la escuela a la cual está matriculada, por decirlo de alguna otra forma, nuestro código penal sigue todos los lineamientos de una escuela del derecho penal y es de la escuela finalista. Les decía, acuérdense por allá cuando estudiaron en su derecho penal general las escuelas. Entonces estudiaron que la clásica, que la positiva, que la ecléctica, que la finalista, que la funcionalista. Pero básicamente nuestro código sigue los lineamientos o las directrices de una escuela, que es la escuela finalista del derecho penal. Y esa escuela finalista, mis doctores, ha tenido amplio desarrollo o se nutre, el derecho penal alemán se nutre de la escuela finalista. Y nosotros nos nutrimos del derecho penal alemán. El derecho penal alemán es el que más nos influye. Casi que el 80% de nuestro código penal es de influencia alemana, del código penal, no el código de procedimiento penal. Y el más grande cultor de la escuela finalista y uno de los más grandes penalistas del mundo es el doctor Claude Roxin, el maestro Claude Roxin. Entonces, las personas que deseen ahondar en sus conocimientos o profundizar algunas materias, algunos conceptos de derecho penal general, básicamente, pues tienen esos 3 libros a la mano para realizar las consultas que a bien tengan. Lo ideal, y lo sé porque también fui estudiante, de hecho lo soy todavía, es clonarlos, es fotocopiarlo, en algunas papelerías les colocan hasta pasta dura y todo, y que estos libros, como muchos otros que vendrán, hagan parte o empiecen a formar parte de nuestra biblioteca para las personas que, les repito, quieran profundizar sus conocimientos en derecho penal o mañana o pasado mañana aspiren a ser especialistas en derecho penal. Ojalá todos seamos penalistas, eso me parecería increíble. Pero bueno, entonces esos 3 libritos están básicamente para eso, para que sean de consulta de las personas que bien tengan, los que no, pues, los que no les interesa el derecho penal, pues se lo compartirán a otros o qué sé yo. Marcela. Profe, buenos días. 2 cosas. Una, gracias por el material de ayer, el cual estaba indicando usted hace unos minutos. Y 2, es una pregunta, pero no sé si me la pueda responder ahorita o mañana. Es acerca de la sentencia. Creo que tengo que volverla a leer porque realmente tengo como una laguna un poquito tenaz, entonces tengo que volverla a leer. Pero la pregunta es, ¿está usted de acuerdo con la decisión de la Corte? Si me la puede responder ahorita bien y si no, mañana. No hay lío. Sí, estoy de acuerdo con la decisión de la Corte. Okay. Pero es que necesito también, bueno, para entenderla plenamente, y esa sentencia no es vieja, esa es una sentencia reciente, creo que es del 2020. 2019. Eso. Esa sentencia, para entenderla, toca también entender un contexto, ¿no? Un contexto. Es que el acoso sexual, no todo lo que parece acoso es acoso, ¿no? No todo lo que parece acoso es acoso. O puede ser acoso para la sociedad, pero no es acoso para el Código Penal. Y a nosotros los penalistas nos interesa lo que sea acoso para el código, no lo que pareciera ser acoso o una mujer eventualmente puede llegar a verse acosada, claro que sí, o un hombre, pero para él será acoso, pero para nosotros los penalistas tenemos que indicar a ver si para el código también es acoso. Y a estas personas, estos tribunales que son los encargados de ampliar el espectro de los delitos. Entonces, sino que necesito, pues lo que dice Marcela es muy cierto, necesito primero que la lean, necesito que la critiquen, en caso tal que sea objeto de críticas, serán bienvenidas todas las críticas y por eso es que lo hago también,
al igual que la 29221. Mire que la 29221 decimos qué sentencia tan bonita, pero qué sentencia tan absurda como la resolvieron. Pero es bonita, claro, es hermosa porque habla del concepto de autor, del concepto de coautor, qué buen libro, pero qué decisión tan terrible, qué decisión tan absurda, qué decisión tan injusta y qué decisión tan ilegal. Entonces, lo mismo con la sentencia de mañana, necesito que la lean y para empezar a criticarla también necesitan ustedes que yo les explique los conceptos sobre acoso sexual y todo, o sea, que hagamos una clase sobre acoso sexual y esa clase va a ser el lunes. Ah, ok. Espero que sea, bueno, el lunes empezamos con acoso para resolver el tema de mañana y el lunes ojalá nos dé el tiempo para empezar a darle fuete a esa sentencia si la sentencia lo merece. Porque en esto también un jurista podrá estar de acuerdo y otro jurista no, y las dos posturas pueden ser completamente válidas. En esto del derecho, lo que se denomina la hermenéutica jurídica, en esto del derecho también hace parte mucho de cómo lo analicemos y de la postura. En esto del derecho penal entran a incluir muchas cosas. Mire, Marcela, mañana cuando usted sea abogada y ojalá penalista, ojalá lo sea. No es lo mismo que usted tenga un proceso en un juzgado donde el juez sea ateo a donde el juez sea cristiano. Es distinto, así sea la misma ley. Es la misma ley, pero el juez por el hecho de ser juez no va a desprenderse de eso. Es casi que imposible. O donde sea una jueza de 25 años o una jueza de 60 años. Es completamente distinto porque ya la de 60 años es una señora con toda la experiencia del mundo. Entonces mirará con otra óptica o con otra lente, lo interpretará de otra forma. O no será lo mismo un juez hombre o una jueza. También en eso es distinto, es distinto. Pero es que la ley es la misma. Sí, pero mire cómo se juzga allá y mire cómo se juzga acá. Entonces, a veces es bueno, de hecho no a veces, siempre es bueno, cuando ustedes tengan un proceso, hacerle como un estudio al juez. ¿Quién es este juez? De ¿Pueden hecho, haber apasionamientos, profe? no, y de hecho, sí, no tanto eso porque el apasionamiento haría que de pronto perdiera esa ecuanimidad y esa imparcialidad, pero les explico por qué. Cuando yo me gradué, yo tenía un muy buen compañero, lo tengo, es una muy buena persona, y él trabajaba en la fiscalía. Cuando me gradué, él se retira de la fiscalía. Él tenía un plus que antes de estudiar derecho había estudiado psicología, entonces era un psicólogo y abogado. Pero este señor se retira y se dedica a lo siguiente. Él se dedica a hacerle un estudio a los jueces. Entonces, usted, Marcela, le puede llegar un proceso y le dice, yo lo tengo ese proceso en el juzgado primero. Entonces, usted va al juzgado primero. Entonces, este abogado psicólogo va al juzgado primero y empieza a asistir a muchas audiencias del juzgado primero y empieza a hacerle un análisis psicológico a ese juez o a esa jueza para saber cómo es su forma de ser. No es lo mismo. Y mire, todo entra por los ojos, desafortunadamente, de inicio. Hay jueces o juezas que serán bastante rigurosos, por ejemplo, con la hora en que el abogado llegue a la audiencia. Hay unos que exigirán la puntualidad. Hay otros que son más frescos para eso. Hay unos que exigirán o tendrán en cuenta, aunque no son cuestiones jurídicas, pero sí son cuestiones psicológicas, hay unos jueces o juezas psicorrígidos que se centran mucho en la forma de vestir del abogado, la corbata impecable, otros que son más frescos. Hay otros que ustedes pueden ir en jean y el juez no le presta ningún problema. Hay otros que ustedes van en jean y el juez no les va a decir nada, pero ustedes van a entrar en reversa con ese juez. Hasta el color de la corbata, la forma de vestir, la forma de hablar, la hora de llegada. Todo eso lo analiza esta persona y les dice al abogado, mire, compórtese así y así y así y así, y van a entrar, digamos que bien con el juez. O sea, el juez los va a recibir bien porque hace parte de la personalidad de ese juez. No, por eso les decía, no es lo mismo un juez pelado de 30 años de la Nacional que un juez de 60 años del externado. Todo es distinto y toda esa parte de la escuela y todo. Y así la misma ley, el objetivo es también, desafortunadamente, el juez es el que tiene la sartén por el mango. Él es el que va a decidir nuestro caso. Entonces es bueno estar
pues estar bien con el juez, así no compartamos su decisión, pero estar bien, y eso lo analiza, eso se hace en Estados Unidos también. En Estados Unidos se hace ese análisis de los jueces y los abogados, digamos que tienen comportamientos distintos acorde con los jueces que sean, y hacen un análisis de cómo son cada jueces. Hay jueces que son apegados a la ley, hay jueces que son apegados a la Constitución, hay jueces que son apegados a los tratados internacionales, entonces los alegatos tendrán que ser distintos, así sea la misma ley. Pues básicamente, esto hay como preámbulo para Marcela, que lo del acoso sexual. Pero eso es bonito, ese tema es muy chévere, ese acoso sexual es chévere porque también entra a estudiar un tema. Yo se lo propuse a los Moreno hace como unos 2 años, pero no me hicieron caso, como cosa rara. Porque yo les decía que deberían crear en la especialización una materia. A mí me llaman los Moreno para diseñar el programa de la especialización de Derecho Penal, que de hecho, si ustedes saben, hay 2 especializaciones allá en la universidad, que es en administrativo y en penal. Entonces, para diseñar el programa de Derecho Penal en su especialización. Y yo les digo, aquí falta una materia, ¿cuál? Se llama lo que hoy en día se conoce como la perspectiva de género. Ese es el tema en boga y el tema de moda, la perspectiva de género. ¿Cómo tiene que cambiar hasta nuestra forma de hablar? Por eso yo hablo de juez y de jueza. Ya se tiene, y por eso hablo de niños y niñas, hasta donde sea posible, y hasta donde la Real Academia de la Lengua lo permita también. Pero esa forma ya hasta tiene que cambiar nuestra forma de hablar. Todo eso tiene que cambiar para hacer que los géneros sean más inclusivos, para hacer que los géneros sean inclusivos y no tengamos todavía rezagos de vocabulario machista. Por allá estaban investigando al señor alcalde de Yopal por unos comentarios excesivamente machistas, pero también en eso también toca estudiar el medio en que se desenvuelve la persona. Ahí, y nuestro país, si ustedes no lo conocen, es el segundo país más machista del mundo occidental, después de México. Después de México seguimos nosotros en el mundo occidental, porque en el Medio Oriente sí hay países que nos llevan una ventaja en eso. Pero bueno, ya eso hará parte de sus profundizaciones y de sus estudios. ¿Listo, Marcela? Qué pena, es que tengo otra pregunta. Cuénteme, Marcela. Y me surgió realmente terminando la otra clase y ahorita en el intermedio antes de empezar esta. Bueno, pero la otra clase, ¿cuál es? De administrativo. Ah, ya. Y es que, bueno, yo vivo en un tercer piso y entonces yo tengo una ventana, como se observa, muy gigante. Y entonces digamos que mi vista es muy privilegiada acerca de ciertas cosas que pasan. Entonces, referente a ver la clase de que hay una responsabilidad administrativa del Estado y referente a lo que observé en mi ventana, que no puedo digamos que hablar de qué observé, me surgió la duda y es si hay responsabilidad penal, o no sé si está bien dicho, responsabilidad penal para el Estado. Claro, pero espéreme, espérate, Marcela. Desafortunadamente, Marcela, desafortunadamente, usted me tiene o nos tiene que decir qué observó. Porque yo no puedo dar un concepto con base en ya voy a decir, no puedo decirlo tan, pero bueno, resulta que yo llevo como 1 año y medio viviendo acá y se ha presentado una situación de que siempre llegan unos carros con trasteo y ellos bajan todo el trasteo y lo meten a una casa, pero luego vuelven y suben exactamente todas las cosas. Lo digo con propiedad porque pues he tomado registro fotográfico y videos y otras cosas, y siempre digamos que ingresan lo mismo, o sea, no sé digamos cuál es el objetivo de bajar todo, pero volverlo a subir. Entonces, hace unos días se hizo acá en la casa un negocio de un carro, y el carro que se le vendió fue a un policía. Entonces, hicimos como el comentario y entonces el policía decía que había algo como parecido a una red de microtráfico, pero también como son temas como tan delicados como que uno no ahonda ni uno nos sigue preguntando. Y pues bueno, ahorita estaban en el mismo tema de los trasteos y eso, y volviendo a subir y bajando, entonces me surgió el tema de la pregunta de si puede haber responsabilidad penal para el Estado o
digo, no sé cómo formularlo. ¿En qué sentido? En que en un momento de esos que estén haciendo ellos esa actividad, digamos, llegar a ver algún tipo de operativo y en ese operativo llegar a ser herido un civil. Entonces me causó curiosidad por eso, porque pues se ven como tantas cosas y el policía decía que pues era algo a lo que le tenían vista, pero apenas estaban como en seguimiento y no habían tomado acciones todavía. Me imagino que estarán en investigaciones. Entonces, pensaba ahorita cuando se terminó la clase, porque pues el profesor nos habla mucho acerca de la responsabilidad administrativa del Estado en estas circunstancias y en todo lo que hemos estudiado con la ley 1437, y entonces yo pensaba ahorita, porque salió mi esposa y me dijo, y yo, ay Dios, mi hija, yo dije, Dios mío, llegar a pasar algo, ¿qué? Entonces, pues lo pregunto es por eso, profe, me dio como esa curiosidad. Sí, básicamente, Marcela, en derecho penal, ustedes saben que existen dos clases de personas, las personas naturales y las personas jurídicas. Pues las personas naturales somos nosotros, ya las personas jurídicas es una personalidad imaginaria, no es tangible, es allá es intangible, no podemos tocar a la persona jurídica, llámese Coca-Cola, Bimbo, no lo podemos tocar, pero existe, es una persona jurídica. El Estado también es una persona jurídica. Entonces, para responderle a Marcela, en materia penal se castiga a las personas naturales, solo a las personas naturales. Cuando una persona jurídica comete un delito, lo comete por medio de su representante legal. Entonces, no tendrá ninguna responsabilidad jurídica la persona, ninguna responsabilidad penal la persona jurídica, pero sí su representante legal. Entonces, si Marcela, la representante legal de Coca-Cola, y Coca-Cola envenenó unos niños, si es que no lo está haciendo ya, o unas personas, pues no irá a la cárcel Coca-Cola, pero sí irá a la cárcel Marcela como representante legal de Coca-Cola siempre y cuando se demuestre que Marcela tenía conocimiento del delito de homicidio por el envenenamiento. Espéreme, ya continúo, doctores, deme 5 minutos, atiendo y ya en 5 minuticos.
Listo, mis doctores. Entonces estábamos en que la responsabilidad en materia penal es personal, es personalísima y no incluye a las personas jurídicas. Con respecto también a lo que nos dice, en caso tal que una persona se viera herida en un eventual operativo, pues acuérdense, mis doctores, que, y ya se los informó su profesor de Derecho Administrativo, pues habrá una responsabilidad administrativa en cabeza del Estado, pero únicamente en lo atinente a los perjuicios económicos. Y ya se mirará la conducta del militar o del policial que realizó la acción y ustedes analizarán con base en lo que estudiaron en su derecho penal general si este miembro de las fuerzas militares o de policía actuó en ejercicio de su deber, haciendo uso de sus funciones y si estaba en servicio activo para eventualmente mirar si puede ser juzgado, ya sea por la justicia penal militar o por la justicia penal área, cuando estudiaron esto de los fueros, del fuero penal militar, del fuero penal indígena, de estas justicias especiales que cuando una persona comete un delito, no siempre es juzgado por la justicia penal ordinaria, sino existen algunas justicias, algunos fueros especiales como los indígenas, como los militares, como los adolescentes, en los cuales estas personas tendrán otra clase de pena acorde siempre y cuando con sus funciones o con si pueden ser catalogados como ese fuero. Acuérdense, si ustedes observan en noticias, por ahí salió ayer, creo, si no estoy mal, el caso de este miembro de la Policía Nacional de apellido Lloreda, que salió que va a ser condenado a una pena de 20 años de prisión, al parecer por la presunta muerte o por la muerte del Ordóñez. Y nótese, mis doctores, que ese es un proceso que va a llevar la justicia ordinaria. Este no es un proceso que va a llevar la justicia penal militar, sino la justicia ordinaria, porque se presentaron algunas particularidades que le quitaron la competencia a la justicia penal militar y la radicaron en la justicia ordinaria. Y en virtud de algunas pruebas que se tenía, este muchacho decidió acogerse a alguna terminación anticipada del proceso, que se denomina preacuerdo o negociación, y de una vez establecer una pena de prisión de 20 años. Entonces esto también son temas que se tendrán que ventilar con respecto, y esos son todos los pormenores y todos los bemoles que tendrá un caso como el que hipotéticamente nos dice Marcela, pero en caso de responsabilidad del Estado no hará ninguna clase de responsabilidad estatal. Gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta, doctores? Listo. Entonces, volvemos nuevamente, mis doctores, al estudio de este artículo 340A del Código Penal, teniendo claro, mis doctores, esos conceptos de GAO y esos conceptos de GDO que estudiamos el día de ayer. Ahora entramos a estudiar del sujeto activo de este delito consagrado en el artículo 340. Indistintamente, si ustedes leyeran el artículo 340, dice el qué, y el qué se pensaría inicialmente que como trae consagradas esta expresión, el que, hablamos de un sujeto activo indeterminado, pero no. Aquí hablamos de un sujeto activo calificado, porque es una persona, tiene que ser una persona que posee conocimientos jurídicos o conocimientos contables, o conocimientos técnicos, o conocimientos científicos, y contando con esos conocimientos jurídicos, contables, técnicos o científicos, los pone a servicio del grupo delictivo organizado o del grupo armado organizado, del GDO o del GAO. Entonces, no es cualquier persona, es una persona que posee esos conocimientos jurídicos, contables, técnicos o científicos y los pone al servicio del GDO o del GAO. Y los pone en servicio para la consecución de los fines delictivos de esa organización. Cualquier sea el título de que se haga esa asesoría, ya sea un abogado, un contador, qué sé yo. Mis doctores, este artículo 340A, a este artículo se le han hecho muchas críticas. Se le han hecho muchas críticas y lógicamente muchas críticas de orden jurídico. Si ustedes analizan
cuando leamos un artículo, mis doctores, no solo del Código Penal, sino de cualquier código, tratemos de entenderlo y entenderlo en su integridad, no que lo entendemos parcialmente. Entonces, ¿y a dónde voy, mis doctores? Dice este artículo, dice, el que ofrezca, preste o facilite conocimientos jurídicos, contables, técnicos o científicos, ya sea de manera ocasional o permanente, remunerados o no, con el propósito de servir o contribuir a los fines ilícitos del grupo delictivo organizado y grupo armado organizado, incurrirá por esta sola conducta en prisión, y ahí trae la norma, dice de tanto a tanto. Pero a renglón seguido, en el siguiente inciso dice lo siguiente: no se incurrirá en la pena prevista en este artículo cuando los servicios consistan en la defensa técnica sin perjuicio del deber de acreditar sumariamente el origen lícito de los honorarios. En todo caso, el Estado garantizará la defensa técnica. Aquí hay aquí hay un concepto que quiero que me lo expliquen en caso tal que lo sepan. No es obligatorio saberlo, pero sí es obligatorio que entendamos el artículo. Este artículo en su inciso segundo trae un concepto. Vamos a ver si lo entendemos. En su inciso segundo dice, no se incurrirá en la pena prevista en este artículo cuando los servicios consistan en la defensa técnica sin perjuicio del deber de acreditar sumariamente. Mis doctores, ¿qué entendemos por acreditar sumariamente? ¿Qué es acreditar sumariamente? Lo dice el inciso segundo del artículo 340A. Dice, trae consagrada esa definición, trae consagrada esa locución, trae consagrada esa concepción de acreditar sumariamente. Entonces les pregunto, mis doctores, ¿ustedes qué entienden por acreditar sumariamente? Emerson. Profe, bueno, con respecto a eso, yo he tenido una pregunta anterior, pero bueno, con respecto a eso, de pronto se refiere a que debe ser acreditado bajo pruebas escritas, llamémoslo así, pruebas escritas de que la plata de donde sale su pago sea lícita, pero es complicado con un grupo que se pone a hacer, pero bueno, igual, eso no nos importa. Que sean pruebas escritas, realmente, más que todo, o sea, que habla de pruebas sumarias. Acreditar sumariamente. Sí, de acreditar sumariamente es que sea una prueba escrita, por lo menos para acreditar que esos dineros son lícitos. Y la pregunta que le tenía, profe, disculpe, es, cuando hablan de conocimientos jurídicos, contables o técnicos, ¿obligatoriamente esa persona tiene que tener la profesión o simplemente, no, pues yo sé cómo hacer un derecho de petición y se los hago? Claro, ¿Con es eso que ya? hay conocimientos que pueden llegar a ser títulos profesionales o no. Usted puede tener un conocimiento técnico en derecho. Técnico, ¿por qué? Porque de pronto, mire, ¿qué pasa? Si Emerson empezó la carrera de derecho, pero por alguna circunstancia no terminó la carrera, pero sí tiene un conocimiento y realiza derechos de petición, pues hablaremos no de un conocimiento profesional porque no tiene esa profesión, pero sí tiene un conocimiento técnico jurídico. Entonces, no implica necesariamente el tener una profesión o el tener un título, no. Uy, entonces Listo. muchas personas podrían, o sea, ahí sí sería indeterminado, por lo que cualquier persona tiene conocimientos diferentes y cualquier asesoría en ese campo daría para No, pero pegar. no todas las personas tienen conocimientos contables, jurídicos, técnicos o científicos. No todos. Entonces solo son esas personas que tengan esos conocimientos. No todas las personas tienen conocimientos técnicos, contables, jurídicos o científicos. Alguna persona de pronto eventualmente no tendrá alguno de esos conocimientos. Digamos el vendedor de lotería. El vendedor de lotería entonces no me puede decir eso. No es que él tiene un conocimiento técnico en la venta de lotería. No, eso no es ningún conocimiento técnico. Entonces mírese que el vendedor de lotería no podría estar inmerso en este delito. Enseñé a los del GAO a vender loterías. No, ¿y eso qué conocimiento es? No es un conocimiento. Entonces no puede ser cualquier persona. Bueno, profe, Listo. gracias. Es por eso, porque se debe tener ese conocimiento, de cualquiera de esa índole, pero se debe tener el conocimiento. Arturo, volvemos a lo de acreditar sumariamente. ¿Qué entendemos
por esa locución que nos hace ahí el artículo, por esa expresión que está señalada ya de acreditar sumariamente. Cuénteme, Arturo. Profe, buenos días. Profe, pues respecto a eso, yo sí concuerdo con lo que dice Emerson. Es la forma, pues, de demostrar mediante pruebas escritas el ingreso, pues, de los dineros que hacen parte de los honorarios de un profesional en el derecho, específicamente, respecto de la asesoría que pueda prestar a estos grupos, que provengan, pues, obviamente, de una actividad lícita. Pero frente a este pedacito, precisamente era como la acotación que yo iba a hacer, y era de que, pues, es algo como ilógico que se exprese como tal esta exigencia de la demostración del ingreso de estos dineros lícitos cuando se está sobreentendiendo que si en un proceso, por decir algo, vámonos allá a un proceso, pues ya se sabe que el GAO, según lo descrito por el Consejo de Seguridad Nacional o el GDO, está establecido pues que es un GDO o un GAO, pues no desarrolla ninguna actividad lícita. Entonces, los dineros, pues obviamente no van a provenir de una actividad lícita. Pero también pienso referente a este inciso que es como una limitación y de cierta forma es como una discriminación que hace la legislación penal en cuanto al derecho a la defensa que pueda tener todo ciudadano colombiano o el residente que se acoge a la legislación colombiana. Listo, Arturo. Vamos y en parte tiene razón, claro que sí. ¿Qué nos dice Daniel? Yo diría, profesor, yo diría que una prueba sumaria también tiene que ver que los hechos prueben que tenga, o sea, que esos hechos sobre los cuales se están dando tengan la posibilidad de ser probados. Me explico, si yo soy asesor, tengo que probar que yo hago esa asesoría y tengo que demostrar que mi trabajo se hizo en un campo netamente profesional. Entonces, estaría jugando por ejemplo, con mi ética, entonces, y con todo lo que tiene que ver con mi profesión humana. No estoy incluido en la parte delictiva, entonces los hechos deben ser probados mediante hechos. Y que cuando se vaya a averiguar la contraparte, pues no tenga cómo demostrarme que yo estoy en campo ilícito. Listo, Daniel. ¿Y Emerson? Qué pena, profe, se me quedó ahí Vale. el mano Arturo arriba. también, se le quedó la mano levantada. No, profe, ya que el compañero, pues, Daniel también hace como, me recuerda ahí un pedacito que le iba a agregar también, que obviamente, respecto, pues, como de la discriminación que le estaba hablando, también lo hace sobre el ejercicio de la abogacía en su momento, y lo hace de una forma inconstitucional, transgrede como la Constitución respecto de lo que describe el artículo 26 en cuanto al libre escoger de cada persona la profesión a ejercer. Listo, perfecto. Bueno, mis doctores, ustedes no tienen por qué saberlo porque hace parte de su derecho probatorio y todavía no han llegado a estudiar este tema. Pero prueba sumaria, mis doctores, prueba sumaria. Dentro de las distintas clases de pruebas existen unas que se denominan las pruebas sumarias. Y las pruebas sumarias son aquellas pruebas que no han sido controvertidas. Ojo, mis doctores, prueba sumaria es aquella prueba que no ha sido controvertida. Obviamente, mis doctores, siempre que se aporte una prueba por parte de cualquier sujeto procesal, demandante, demandado, denunciante, denunciado, víctima, siempre que se aporte una prueba a un proceso, pues la contraparte tendrá la posibilidad de, en ejercicio de su derecho de contradicción, de atacar esa prueba.
Entonces tendrá el derecho de atacar la prueba que presente la contraparte. Ese es ese derecho que se denomina el derecho de contradicción probatoria. Yo puedo contradecir las pruebas que se arrimen en mi contra. Pero cuando todavía no se ha ejercido ese derecho de contradicción, la prueba está ahí. Un ejemplo, mis doctores, en un proceso ejecutivo en los cuales un demandante va a cobrar una letra de cambio o un cheque, pues tiene que hacer una demanda, realizar una demanda y aportar el cheque. Ese cheque es una prueba, pero todavía la contraparte, todavía el demandado no ha ejercido ese derecho de contradicción. Hasta ahora la aportaron al proceso. Cuando la prueba es aportada al proceso y todavía la contraparte no ha tenido la oportunidad de ejercer la contradicción sobre esa prueba, pues hablamos de prueba sumaria. Es esa prueba sumaria. La prueba que todavía no ha sido contradecida, todavía no se ha ejercido el derecho de contradicción de esa prueba. Pues está allá. Entonces, indistintamente de qué prueba se trate, ya sea una prueba escrita o una prueba testimonial o una prueba pericial, una prueba de inspección judicial, no importa. Entonces, no se ha ejercido el derecho de contradicción sobre esa prueba. La contraparte no ha tenido esa posibilidad. ¿Por qué? Porque hasta ahora el proceso nace. Entonces, esa es la prueba sumaria. Y acreditar sumariamente, mis doctores, es arrimar cualquier prueba, pero cualquier prueba que todavía no ha sido objeto del derecho de contradicción. Todavía no. Entonces, eso es básicamente, o ese es el concepto que nosotros tenemos sobre, sobre el derecho, sobre la prueba o la forma de la prueba sumaria o acreditar sumariamente. Ahora, con relación a las críticas que se le hace a esta sentencia. Nótese, mis doctores, que en derecho penal, ojo, en derecho penal, la carga de probar, quien debe probar, es la Fiscalía General de la Nación, lo que se denomina la carga probatoria, tiene el deber de probar. Y ese deber de probar está consagrado no solo en la Constitución Política, sino en el artículo 7º del Código de Procedimiento Penal. Entonces, por favor, necesito que leamos el artículo 29 de la Constitución Política. Ojo, el artículo 29 de la Constitución Política, que nos habla de dos figuras muy importantes. Una se denomina el debido proceso y otra se denomina el derecho a la defensa. Entonces, tanto el debido proceso como el derecho a la defensa se encuentran consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política. Pero ese debido proceso y ese derecho de defensa, digamos que son dos bolsas muy grandes o tienen un contenido muy amplio. Cuando hablamos de debido proceso y derecho a la defensa, hablamos de muchísimas cosas. Por eso, cuando se indique que eventualmente se está ante una violación o ante una transgresión del debido proceso del derecho a la defensa, tenemos que decir específicamente qué parte del debido proceso o qué parte del derecho de defensa. Pero por favor, alguien que lea el artículo 29 de la Constitución. Emperatriz, por favor. Buenos días, doctor. Dice artículo 29, el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él o de oficio durante la investigación y el juzgamiento,
a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas, a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra, a impugnar la sentencia condenatoria y a no ser juzgado 2 veces por el mismo hecho. Es nula de pleno derecho la prueba obtenida con violación del debido proceso. Listo, gracias. Este artículo 29 les digo que es tan amplio que nosotros, doctores en Derecho Constitucional, podemos perfectamente durar un mes estudiando el artículo 29 de la Constitución Política y aún nos faltaría tiempo. Pero en lo que a nosotros incumbe, y en lo que incumbe especialmente al artículo 340A, nótese, mis doctores, que acorde con lo que nos lee Emperatriz, hay una parte allá pequeñita en ese artículo 29 que dice que toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Eso dice. Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Esto quiere decir, mis doctores, que toda persona, ojo, toda persona que afronta un proceso penal es inocente. Es inocente. ¿Hasta cuándo? Hasta que un juez penal, que es la única autoridad que tiene la potestad para condenar a una persona por un delito, así lo haga en una sentencia. Entonces, cuando esa persona sea condenada por un juez penal y esa condena quede en firme, que ya no admita ningún recurso, en ese momento ya no es inocente, ya será culpable. Pero antes siempre será inocente, siempre. No todas las personas que afrontan procesos penales son culpables, no, son inocentes, porque sobre sus hombros descansa esa presunción de inocencia. Nuestra sociedad desafortunadamente tiene la mala costumbre de condenar a las personas antes que lo haga la única autoridad que tiene la potestad para hacerlo, que es un juez penal. O díganme si a Laura Moreno o a Jessy Quintero no las condenaron la sociedad por la muerte de Colmenares antes que un juez indicara que eran inocentes. Y de hecho ya no ha sido un juez, han sido 4 jueces los que indican que Laura Moreno y Jessy Quintero son inocentes, porque fue un juez cuando las absolvió y ahora 3 magistrados del tribunal. Inocentes, pero la sociedad ya las condenó. Entonces es deber de nosotros como abogados hacer prevalecer esa presunción de inocencia que acompaña al procesado hasta el día en que es ejecutoriada su sentencia. Antes siempre será inocente, siempre. Lo dice la Constitución Política en una parte de su artículo 29. ¿Y a dónde voy con este cuento de la presunción de inocencia? Que si a nosotros como abogados, mis doctores, contrata una persona que está siendo procesada por pertenecer a un GAO o pertenecer a un GDO, pues sobre sus hombros descansa la presunción de inocencia. El pertenecer a un GAO o el pertenecer a un GDO, pues será eventualmente un delito. Pero si nosotros somos abordados por una persona que al parecer es miembro de alguno de estos grupos, pues es inocente, porque hasta ahora está afrontando su proceso. Todavía no hay una sentencia. Vamos a defenderlo, ya sea en la etapa de investigación o ya sea en la etapa de juicio, pero hasta ahora vamos a realizar esa labor defensiva. Entonces esta persona es inocente. Entonces no podemos pensar que la plata que nos dé como honorarios es producto de las maniobras del GAO o del GDO, porque esa persona es inocente. Entonces, casi que ese inciso segundo del artículo 340 nos indica casi a que a presumir la mala fe, y la presunción de mala fe no es una presunción legal, eso no existe. Aquí existe la presunción de buena fe y el principio sublime de la presunción de inocencia.
Entonces implica que nosotros como abogados le recibamos un dinero a nuestro cliente y le preguntemos, oiga, ¿y este dinero es producto del GAO o del GDO? Pues casi que lo estamos condenando. O sea, si nosotros no creemos en su inocencia como defensores, entonces, ¿quién? Entonces se invierte la carga de la prueba. El hecho que la Fiscalía en materia penal siempre tenga el deber de probar. Y ahorita vamos a leer el artículo 7º del Código de Procedimiento Penal en el que se indica que la Fiscalía tiene el deber y la obligación de probar, y si la Fiscalía no prueba, la persona es inocente. No quiere decir que a nosotros se nos traslade la obligación de probar que ese dinero que nos están pagando de honorarios es producto de esos ilícitos. No. ¿Qué tal nosotros preguntándole a nuestros clientes, oiga, y esta plata que usted me está pagando de honorario, los 10, 20, 30, 40, 100, 200, 1.000 millones de pesos que nos están pagando es producto de su labor ilícita? Pues entonces no estamos diciéndole casi que a nuestro cliente que él cometió el delito y que producto de ese ilícito recibió ese dinero y con eso nos está pagando. Eso es inconstitucional, como lo dijo creo que Arturo, completamente inconstitucional, y eso es violador y transgresor de un derecho constitucional como es la presunción de inocencia. Esto es un artículo perverso y atenta y riñe contra la Constitución política. Entonces esa es la crítica que se le puede hacer a ese artículo 340A. Es constitucional, abiertamente inconstitucional. Inexequible debe ser declarado por la Corte Constitucional. Pero precisamente para eso están las herramientas. Las herramientas, que es una demanda de inconstitucionalidad, porque esto atenta contra la presunción de inocencia. Ese artículo 340. Y aún más, tal como lo dijo, creo que también fue Arturo que dijo, esto atenta contra la libertad de ejercer una profesión de abogado. Entonces casi que nos están amenazando a nosotros los abogados que no podemos defender a personas que están vinculadas al parecer por pertenecer a GAOs o a GDOs, porque la plata que nos entreguen, entonces eventualmente tenemos que indagar a ver si esa plata la recibieron producto de eso. ¿Y a nosotros qué nos interesa eso? ¿Qué nos interesa eso? ¿Qué tal entonces un sicario que nos aborde para que nosotros le defendemos y le preguntemos, oiga, pero esa plata la recibió por haber matado a ese otro? A nosotros qué nos interesa eso, a nosotros nos interesan es que nos paguen, no más. Estamos ejerciendo una profesión lícita y una profesión legal y una profesión reglada como es el derecho. O sea, ese artículo es terrible para la Constitución. Igual si ustedes no indagan, ni siquiera con prueba sumaria, o sea, prueba no controvertida, si no allegan, tendrán la excusa perfecta. Qué pena, señor juez o señor fiscal, yo no tengo por qué indagar porque la carga de la prueba, acorde con lo consagrado en el artículo 7º del Código de Procedimiento Penal, está en la Fiscalía. Usted pruébeme que ese dinero es ilícito, pero yo no puedo preguntarle a mis clientes si el dinero es lícito o es ilícito, porque eso atenta contra la presunción de inocencia. Cuando esa persona me abordó, era inocente porque todavía no ha sido condenada. Y aparte de eso, yo no tengo por qué indagar de cuál es la fuente que provienen los recursos con los cuales me pagan unos honorarios, porque esa es mi labor, yo vivo de eso. Entonces, ahí está la Constitución para defendernos. Entonces, esa es la crítica, mis doctores, que se le realiza a ese artículo 340A del Código Penal. Atenta directamente contra la presunción de inocencia y contra ese libre ejercer nuestra profesión de abogados. Como sujeto pasivo, ya dijimos que pues el sujeto activo del delito, pues básicamente es esa persona que tiene sus conocimientos especiales. Y como sujeto pasivo del delito, pues hablamos que es la comunidad, básicamente. Básicamente, mis doctores. Verbos rectores, pues habrán varios verbos rectores, pues básicamente dicen que ofrecer, prestar, facilitar. Esos son los verbos rectores que consagra este artículo 340, ofrecer, prestar o facilitar. Y nos faltaba ese pedacito para quedar completamente estudiado este artículo 340A junto con las críticas que son objeto de este artículo. Profe, disculpe, ¿me puede reiterar un momento lo del sujeto activo? Que se me quedó una palabrita, perdón. Sujeto activo pues, es calificado, Marcela. ¿Por qué? Porque la persona tiene que tener ese conocimiento técnico, jurídico, artístico o científico. Entonces, no cualquier persona puede cometer el delito. Tiene que ser una persona que posea esos conocimientos.
Entonces, no todos tenemos conocimientos jurídicos, técnicos, científicos o artísticos, ¿no? Algunas personas que eventualmente no tienen ninguna clase de esos conocimientos porque su profesión no lo amerita. Entonces, solo tiene que ser, entonces hablamos de sujeto activo calificado. ¿Listo, Marcela? Sí, señor, claro. Vale, Gracias. perfecto. Le repito, mis doctores, esa sentencia de... Necesito que para mañana lean la sentencia, si no la han leído ya, del acoso sexual. Esa sentencia va a ser objeto de análisis mañana, el día lunes. Voy a explicar el tipo penal del acoso sexual, el día lunes, antes de la clase. Bueno, al iniciar la clase, voy a iniciar la explicación del tipo penal del acoso sexual y después empezamos a desarrollar el taller. Pero mañana les voy a hacer una pregunta para que analicen la sentencia y el desarrollo o la solución del caso la vamos a dar el día lunes, posterior a la explicación que realice el docente sobre el delito de acoso sexual. Pero necesito inexorablemente que la sentencia esté leída para mañana. Es una sentencia que no es tan larga. No es tan larga como la 29.221. Y eventualmente, mis doctores, esa sentencia también será objeto de alguna crítica en caso tal que admita las críticas. Acuérdense, 29.221 es una sentencia hermosa porque nos habla de algunos conceptos, pero en su parte resolutiva, en la decisión que toman es desastrosa, es una decisión infame la que cometen en la Corte Suprema de Justicia, aunque es una buena sentencia para tener claros esos conceptos. Omaira. Profe, qué pena la pregunta, pero usted el día de mañana va a indagar en la pregunta que vaya a hacer o en el análisis que vaya a hacer sobre el artículo 404, que la concusión, si no mal no estoy. No, De la... es solo sobre acoso. Listo. Vamos a hablar solo sobre acoso sexual. Porque en la sentencia pues también la Sí, miran, pero no mucho. sí, pero no, la sentencia y el análisis que voy a exigir que le hagan solo en lo que corresponde al delito de acoso sexual. Para que entendamos que no todo lo que parece acoso puede llegar a resultar acoso para el derecho penal. Listo, mis doctores. Entonces, de pronto les envió más tarde una sentencia, salió nueva sobre la legítima defensa. Salió ayer, creo que la sacó el tribunal. En estos días la sacó el tribunal sobre algo que al parecer era una violencia intrafamiliar, pero se transformó en una legítima defensa. Nosotros abordamos en un momentico eso de la legítima defensa, ¿se acuerdan? Entonces, al parecer venía como una violencia intrafamiliar, pero se transforma en una legítima defensa. Por eso les decía que todo esto es un conocimiento completamente integral. Estos derechos, tanto el general como el especial y el probatorio y el procesal, van de la mano. Entonces, mis doctores, con eso queda superada el estudio del artículo 340A. Entonces, ahora nos vamos al 341, que se denomina entrenamiento para actividades ilícitas. Y dice allá, el que organice, instruya, entrene, dice el que organice, instruya, entrene a personal en tácticas técnicas o procedimientos militares para el desarrollo de actividades terroristas, de escuadrones de la muerte, grupos de justicia privada o bandas de sicarios o los contrate, incurrirá en prisión de tanto a tanto. Cada uno tendrá su código que establece una pena distinta acorde con la actualización de su código. Entonces, acuérdense, mis doctores, que como les dije el día de ayer, el Estado tiene una obligación y esa obligación del Estado pues básicamente es garantizar esa sana convivencia o esa convivencia pacífica de la comunidad, y esa convivencia pacífica eventualmente se puede llegar a ver afectada o se puede llegar a ver perturbada por el accionar de estos grupos de delincuencia organizada. El actuar de estos grupos pueden afectar eventualmente esa convivencia pacífica o de hecho lo afectan. Todos estos grupos de delincuencia organizada afectan nuestra convivencia pacífica social. Entonces, básicamente, lo que se prohíbe por parte de la norma es ese desarrollo de actividades y se denominan, y lo digo así porque así se denominan en los procesos en los cuales se ventilan estos delitos, se prohíben o se castiga las prácticas orientadas al desarrollo de actividades terroristas.
o de actividades de formación de escuadrones de la muerte o de grupos de justicia privada o bandas de sicarios. Y también se prohíbe, no solamente, mis doctores, analicemos que no solamente no se prohíbe no solo la organización, ni la instrucción, ni el entrenamiento o el equipamiento, sino también se contrata, se sanciona a quien contrata esos grupos. A esas personas también se les sanciona. ¿Por qué? Porque dice, o los contrate. Entonces también el contratar a un grupo características es castigado por ese artículo 341. Entonces tiene varios verbos: equipar, entrenar, instruir, organizar o eventualmente contratar a estos grupos al margen de la ley. Hablamos de un sujeto activo. Quien comete este delito es completamente indeterminado. Cualquier persona puede. Un sujeto pasivo, ya sabemos que el sujeto pasivo es la comunidad. Ya hablamos sobre el bien jurídicamente tutelado, que es la seguridad pública. Pero este delito en especial, como les repito, tiene varios verbos rectores. Organizar, y podemos definir como organizar el ordenar o el crear o el reformar o el establecer grupos de personas. Instruir, como enseñar, como formar, como perfeccionar aspectos eventualmente técnicos o tácticos. Entrenar, como desarrollar actividades físicas, ejercicios en tierra, ejercicios en aire, ejercicios en agua, o desarrollar actividades mecánicas como fabricación de explosivos, o tácticas como tácticas de sobrevivencia o de subsistencia. Dotar o equipar lo podemos asimilar como a dotar, proporcionar, entregar los elementos que se requieren para esa actividad ilegal. Y contratar, pues básicamente es acordar esa realización de actividades delictivas. Está dentro de lo que conocemos como contratar. Aparte de los verbos rectores, mis doctores, existen unos elementos normativos del tipo. Y unos elementos normativos del tipo son aquellas otras características que se exigen de la persona que comete ese delito. Aparte de ser un sujeto indeterminado y aparte de que va a cometer esas acciones o va a desplegar esos verbos, pues se necesita también otros elementos normativos del tipo. Allá este delito trae consagradas unas expresiones que tenemos que entender. Allá nos habla de tácticas, técnicas o procedimientos militares. En el argot popular o en el argot jurídico, pero allá en los estrados, cuando hablamos de procedimientos militares, los fiscales, los jueces o los magistrados hablan de actividades terroristas. Esa es la expresión que utilizan. Entonces, cuando el tipo penal o este delito nos habla de táctica, técnica o ejecución o procedimiento militar, pues vamos a entender, mis doctores, como táctica, ojo, como táctica, un modo o manera diseñada para el cumplimiento de un objetivo. Básicamente consagramos eso como una táctica, como una técnica, el arte o destreza para la ejecución de una actividad militar. Y las actividades terroristas, como cualquier acto destinado a causar la muerte o eventualmente a causar lesiones a un civil o a un no combatiente, cuando el propósito de ese acto sea intimidar a una población, o de pronto también puede ser obligar al gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o a no realizar un acto específico. Eso se denomina como las actividades terroristas. Cuando estemos estudiando el delito de terrorismo, pues vamos a analizarlo más profundamente.
aquí nos habla también este artículo de escuadrones de la muerte. Y básicamente cuando se indica por parte de algún estudioso del derecho o por parte de un operador jurídico o por parte de algún abogado, de cualquier persona que tenga algún conocimiento sobre este delito, pues cuando habla de escuadrones de la muerte, son básicamente bandas paramilitares que realizan asesinatos selectivos contra un contra determinada parte de la población. Asimismo, se puede hablar de grupos de justicia privada, y pues como grupos de justicia privada, pues podemos hablar un grupo de personas o una pluralidad de personas que se organizan y se organizan permanentemente y desconocen el poder del órgano judicial del Estado, la rama judicial, y resuelven situaciones de forma ilegal. Se toman la justicia por su propia mano, pero son grupos ya organizados de justicia privada que desconocen la rama judicial del poder público, que es la encargada de castigar a las personas por la eventual comisión de un delito o de una conducta punible, acorde con lo que dice el artículo 250 de la Constitución. Por allá también trae el concepto de la expresión de bandas de sicarios. Y son estas personas que se agrupan y conscientemente y sistemáticamente y constantemente cometen asesinatos con fines económicos y mediante un contrato o una solicitud de terceros que son los que contratan a estas bandas de sicarios. Esa acción debe ser dolosa siempre. Nunca podrá ser culposa. Siempre tendremos que hablar de un dolo. Nunca podremos hablar de culpa. Emerson, lo escucho. Profe, esta clase de delitos pues se puede tomar en el sentido de que esas instrucciones o entrenar o ese ofrecer, prestar o facilitar conocimientos jurídicos, cuando uno va a decir a cierta clase de personas, pues pongámosle que desarrollen actividades terroristas o escuadrones de la muerte, si todo el mundo se presume inocente, es complicado uno al dar ese conocimiento o al dar Espéreme, Emerson, porque usted se me está devolviendo el 340A, porque el 340A habla así del asesoramiento, como en el 341 ya no hablamos sino de entrenar y instruirlos. Instruirlas, pero el hecho de que usted le brinde unos conocimientos jurídicos a un GDO estaría de pronto en el 340A, pero nada tiene que ver con el 341, porque no los está instruyendo, digamos que militarmente. No, lo que digo es como esa colaboración, ya sea con instrucción o con conocimientos técnicos, siempre va encaminada a los grupos, a grupos que desarrollan actividades terroristas. Entonces esos grupos me imagino que ya deben de estar identificados, tienen que estar judicializados para uno saber de que realmente, porque se presume que todo el mundo es inocente. Claro, pero acuérdese, Emerson, de lo que dije ayer. A menos que esté en la resolución del... Claro, tiene, no a menos, no, tiene. Es lo único. Tiene que estar en esa resolución, no pero es que en esa resolución, Emerson, no están las personas, están en los grupos. Entonces, haga de cuenta, Emerson, que hay una resolución, de hecho la hay ya en el Consejo de Seguridad Nacional, que dice que los caparros es un grupo. De pronto, eventualmente, se indican a Emerson como presunto miembro de los caparros, pero ya tenemos la resolución que dice que los caparros es uno de esos grupos, o los urabeños. Pero la defensa está, espéreme, Emerson, la defensa está en demostrar que Emerson no pertenece a ese grupo. Entonces, la defensa irá encaminada bajo lo que usted dice, la presunción de inocencia, en que así el grupo exista, porque no podemos negar que el grupo exista, el defensor no puede decir, no, pues es que ese grupo no existe o ese grupo, no, ahí está el grupo. Lo que va a buscar el defensor es demostrarle al juez que Emerson no pertenece a ese grupo.
Entonces, ahí es donde descansa sobre sus hombros la presunción de inocencia, porque usted no pertenece al grupo hasta tanto un juez no lo condene precisamente por pertenecer al grupo y por los delitos que haya ocasionado el grupo, lógicamente. O no demostrar que no pertenecía, sino yo no tenía conocimiento de que esa persona que estoy entrenando pertenece a los caparros. Eso es una, porque la resolución viene caparros, pero no viene caparros y discriminado los nombres. Por lo tanto, siendo, yo creo que yo sé que esto se formuló por lo del Klein, ese muchacho, ese señor que venía de Israel y entrenó a los paramilitares y todo eso y no había un delito para él. Pero pongámosle, él podría decir, pues que yo no sabía que eran paramilitares. Claro, pero entonces deben haber pruebas, ya sean directas o indirectas, que indiquen que sí. Por eso les decía que toda todo el peso de la prueba descansa en la fiscalía. La fiscalía tendrá, y lo que usted dice, sí, esto nació por Yair Klein, que fue el grupo, la persona de Israel que contrataron los paramilitares cuando nacieron en Colombia para que vinieran y los adiestrara por allá en el Magdalena Medio. Eso sucedió en el Magdalena Medio cuando vino el señor Klein y adiestró, y de hecho se fue y nunca pudimos pedir su extradición porque aquí esa conducta no existía. Entonces nació a raíz de eso. Lógicamente lo que dice Emerson es cierto, pues tendrá que probarse. De cualquier forma, pues tendrá que probarse que Emerson sabía que estaba entrenando a grupos, a GAOs o a GDOs, ¿sabe? Y entrenando a esos. Y existirán pruebas, ya la fiscalía arrimará pruebas o directas o indirectas, o directas o indirectas. Ojo, porque uno puede probar, ya les decía ayer, o con prueba directa o con indicios. Los indicios también le pueden determinar al juez que esa persona sabía. Y de hecho, si yo le digo, hombre, Emerson, venga, entrene a 50 hombres que yo estoy adiestrando en el monte, hombre, ya, o sea, las personas, a veces los abogados creen que los jueces son como, que tienen algún retraso. Y algunos de pronto sí, algunos jueces de pronto sí tienen algún retraso, pero no todos. Entonces, y lo digo ya por experiencia propia, algunos jueces decían, no, pero es que él era tan ingenuo y tan inocente que él no sabía y ni siquiera sospechaba que el ir a entrenar a 50 hombres armados con camuflados en el monte no hace parte de un grupo armado organizado. Por favor, o sea, eso ya se cae de su peso, ya se tendrán que demostrar de otras formas. Pero así podría haber pensado el magistrado que sacó lo de la sentencia de esta muchacha. Hombre, recibió el teléfono, tiene llamadas de ese mismo teléfono. Esa tiene que estar en ese grupo. Claro, pero Eso, mírese que a ella la pudieron haber condenado porque ella sí cometió un delito, Emerson, claro, y estaba probado. ¿Cuál? El de tener esos celulares robados. Eso es una receptación. y hasta ahí, pero a los 20 años. Claro, pero determinar que ella secuestró ya es distinto, porque a ella la condenan por el secuestro. Entonces, determinar con base en tener unos celulares robados es como si usted compra un celular robado hoy, Emerson, pero mataron a la persona cuando le robaron el celular. Entonces lo voy a vincular a usted por el homicidio de esa persona. Entonces, si ve hasta dónde pueden llegar los indicios pueden apuntar en una dirección, pero no pueden apuntar muchos indicios. ¿Qué tal que, y en este caso, en el caso de la 2921, dijeron que ella había secuestrado y que había robado por tener esos celulares? Entonces, fueron mucho más allá, por eso es que es objeto de crítica y viene con el ejemplo del celular. Si yo tengo un celular robado y mataron al dueño de ese celular, entonces me van a vincular a mí al homicidio. No, hombre, vincúleme por tener un celular robado, que es un delito, claro que sí, siempre y cuando yo hubiese sabido que el celular era robado. Pero de ahí para allá, hasta allá no podemos llegar. Sí, claro que sí. Listo, entonces, bueno, entonces estábamos en que pues se tiene que demostrar efectivamente eso y las alocuciones o las explicaciones que damos. Tentativa es un delito de mera conducta, no es dable que yo intente instruir o intente contratar y no lo haya contratado, pues no es lógico que se presente. Luego este delito no admite la modalidad de tentativa. No admite la modalidad de tentativa. Tiene algunas circunstancias de agravación, allá están consagradas 342, allá se consagran unas circunstancias que agravan ese delito, lo agravan. Alguien, por favor, que me lea ese artículo 342 del Código Penal que nos habla de las circunstancias de agravación
y agravan única y exclusivamente ¿qué delito? El delito del 341, el del entrenamiento para actividades ilícitas. Dana, por favor, 342. El 342 dice circunstancias de agravación. Cuando las conductas descritas en los artículos anteriores sean cometidas por miembros activos o retirados de la fuerza pública o de organismos de seguridad del Estado, tratará de una tercera parte a la mitad. Vale, gracias, Dana. Entonces, nótese que aquí, doctores, se va a castigar a las personas que cometen ese delito, pero esas personas pertenecían anteriormente a miembros de la fuerza pública o organismos de seguridad del Estado, la policía, la fiscalía, el DAS cuando existía. Entonces, a esas personas que se retiraron y ahora van a prestar ese asesoramiento en técnicas militares entre los demás verbos rectores o esa organización o esa instrucción o ese entrenamiento a las personas del GAO o a las personas del GDO. Y dice, como nos lo leyó Dana, que en ese caso la pena se aumentará de una tercera parte a la mitad. Entonces en mi código, no sé qué código tengan ustedes, pero en mi código, el delito consagrado en el artículo 341 trae una pena mínima de 240 y máxima de 360 meses de prisión. En lo que atañe única y exclusivamente a la pena de prisión. Mínimo 240 y máximo 360. Y trae acompañada de la pena de prisión otra pena que es la pena de multa, que es de 1.333. Dice, sí, 1.333 a 30.000. A 30.000 salarios mínimos. Entonces esa es la pena que trae consagrada ese delito del 341. Y acorde con el agravante 42, habla que esa pena se aumentará de una tercera parte a la mitad. Entonces les pregunto, ¿cómo se aplica ese aumento, mis doctores? ¿Cómo se aplica ese aumento a la pena consagrada en el artículo 341? Esto es, alguno de ustedes tiene bajo estudio un proceso por la presunta comisión de un ser humano del delito del 341, el entrenamiento para actividades ilícitas. Pero esa persona, el procesado, es un miembro del ejército. Entonces, hablamos que sobre él también recae, sobre ese proceso, una circunstancia de agravación, sobre ese delito. ¿Por qué? Porque era un miembro del ejército con anterioridad. Y tendrá un aumento de la pena, un aumento de una tercera parte a la mitad. Entonces, ¿en cuánto quedaría la pena que inicialmente correspondía de 240 a 360 meses? ¿Cómo nos quedan el nuevo mínimo y el nuevo máximo? ¿Eso ustedes lo estudiaron bien allá en su derecho penal general, doctores? Sí, doctor, se le aumenta la tercera parte, la tercera parte quiere decir que se divide 240 entre 3. Ay, perdón por no haber alzado Tranquila, la tranquila, mano, dígame, qué tranquila, pena. tranquila. Se aumenta, entonces a 240 se le aumenta 240 dividido 3, tengo que buscar la calculadora, da 80. Entonces se suma 240 más 80. Eso nos da 8 y 4, 12, 320. Si no estoy mal, por favor, si me equivoco. Y a la mitad, entonces, sería los 360, a 360 meses dividido en 2. 360 dividido en 2, obviamente. Entonces nos da, para que sea exacto, si no me equivoco, da 180, quiere decir que a esos 360 se le suman los 180. Entonces, básicamente, lo que nos dice Emperatriz es que al mínimo de la pena se le va a aumentar la tercera parte y al máximo de la pena se le va a aumentar la mitad. Sí. ¿Y por qué lo dice Emperatriz? Porque así lo indica el artículo 60 del Código Penal.
Es el artículo 60 el que le dice al operador jurídico que esa operación se tiene que realizar de esa forma. Entonces, ojo, cuando hayan aumentos, cuando hayan disminuciones, pues básicamente nos tenemos que remitir es al artículo 60 y al artículo 61 del Código Penal, que es el que nos indican cómo se realizan o los aumentos o cómo se realizan las disminuciones de las penas. Entonces va a quedar un nuevo mínimo y un nuevo máximo. Y después vendrán, pues, dividir eso entre cuartos y establecer cuál es el cuarto mínimo, los cuartos medios y el cuarto máximo, y con base en los criterios del artículo 61, cómo se va a ubicar el legislador en cada uno de los cuartos, o en cuál cuarto se va a ubicar el legislador. Eso también se los enseñó. Liliana fue la que les enseñó a ustedes el general, ¿no? Lo aprendimos con la profe Liliana, Liliana es doctor. muy buena para eso porque lo hizo durante muchos años y aún lo sigue haciendo. Entonces ya vendrá lo de los cuartos y ese procedimiento que ya les enseño. Entonces, listo, mis doctores. Esa es la circunstancia que agrava ese delito del artículo 341, la consagrada en el artículo 342. Ahora hablamos ahora del 343 que se denomina el terrorismo. Terrorismo, mis doctores, el delito de terrorismo. Alguien que por favor me lea el artículo 343 que se denomina el terrorismo. Terrorismo. Mauricio, por favor. Terrorismo. Dame un segundo. 343. Dame un segundo que estoy desde el celular. Tranquilo, tranquilo, Mauricio, no hay ningún problema. Espérame un segundito. Bueno, mientras tanto, que hay otro Mauricio que tiene la mano levantada. Mauricio Cubides, ¿quién es? Listo, doctor, lo tengo. Bueno, lo escucho, Mauricio Triana. Dice, en el artículo... 343. El que provoque o mantenga en estado de zozobra o terror a la población o a un sector de ella mediante actos que pongan en peligro la vida, la integridad física o la libertad de las personas o las edificaciones o medios de comunicación, transporte, procesamiento o conducción de fluidos o fuerzas motrices, valiéndose de medios capaces de causar estragos, incurrirá en prisión de 160 a 270 meses y multa de 3.333.33 a 15.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin perjuicios de pena que le corresponda por los demás delitos que se ocasionen con esta conducta. Si el estado de zozobra o terror es provocado mediante llamada telefónica, cinta magnetofónica, video, casete o escrito anónimo, la pena será de 32 a 90 meses y la multa de 133.33 a 750 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Bueno, este delito tiene un aumento de pena con relación al artículo 14 de la ley 890, pero de una vez, Mauricio, que tiene ahí el código a la mano, leamos las circunstancias que agravan el delito de terrorismo para que de una vez expliquemos tanto el terrorismo como el terrorismo agravado, digamos. La del 344. Listo, espérame un segundo. Estoy con el celular porque Bueno, estoy mal de internet. ¿Qué me le colabora a Mauricio para la lectura del 344, las circunstancias que agravan? Listo, lo tengo. ¿Listo? 344 dice. No, pero es que me abrió fue el de procedimiento penal. Dana, No, sí, es que dejemos a Dana, 344. El 344 dice circunstancias de agravación punitiva. Las penas señaladas en el inciso primero del artículo anterior serán de 192 a 360 meses de prisión
y multa de 6.600 y 6.76 a 45.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Cuando, primero, se hiciere copartícipe en la comisión del delito a menor de 18 años. Segundo, se asalten o se tomen instalaciones de la fuerza pública, de los cuerpos de seguridad del Estado o sedes diplomáticas o consulares. Tercero, la conducta se ejecute para impedir o alterar el normal desarrollo de certámenes democráticos. Cuarto, el autor o partícipe sea miembro de la fuerza pública o de organismos de seguridad del Estado. Y quinto, cuando la conducta recaiga sobre persona internacionalmente protegida, diferente de las señaladas en el artículo 2 de este libro, o agentes diplomáticos de conformidad con los tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia, o se afecten edificaciones de países amigos o se perturben las relaciones internacionales. Listo, Dana, gracias. Entonces, nótese, mis doctores, que en Colombia, y no solamente en Colombia, también a nivel internacional, se han incrementado estos actos violentos orientados a desestabilizar las instituciones de un Estado. Entonces, esto es una tendencia no solo en Colombia, sino también en el mundo. ¿Y cómo se tiende a desestabilizar las instituciones estatales? Pues básicamente mediante acciones que buscan causar pánico, o buscan causar terror, o buscan causar miedo, y esto viene también con una sensación de inseguridad en la población. Y se utilizan generalmente para causar pánico, terror, miedo e inseguridad, se utilizan generalmente artefactos explosivos en lugares concurridos. Ustedes ven por allá en Oriente Medio que se da mucho aquella conducta de los atentados suicidas. Y para eso se utilizan edificaciones, sitios representativos, también con la identidad de un pueblo. Entonces, cuando se utilice cualquier medio capaz de causar ese pánico o de causar grandes daños o causar una gran destrucción en represalia de pronto por alguna medida que no se comparte, pues básicamente nos encontramos o ante el delito de terrorismo o ante el delito de terrorismo con alguna circunstancia de agravación. Básicamente, en la mayoría de ocasiones se hace por no compartir alguna ideología o por atacar alguna decisión gubernamental. En ocasiones se utiliza el terrorismo para atacar religiones. Se ha utilizado también el terrorismo como medio para no estar de acuerdo con alguna religión. Claro que se ha utilizado el terrorismo para eso. Emerson, cuénteme. Profe, veo que en este delito, en el artículo 334, en la primera, se habla de copartícipe y no de partícipe. ¿Hay alguna diferencia entre esos dos conceptos? Lo que pasa, Emerson, es que cuando hablamos de copartícipe, hacemos una similitud con el coautor. Cuando hablamos de coautor, hablamos de varios autores. Y cuando hablamos de copartícipe, hablamos de varios partícipes. Y el artículo 30, pues nos habla cuáles son los partícipes, que son el determinador y el cómplice. Allá el artículo dice, son cuando son determinador y cómplice. Cuando existen varios determinadores o cuando existen varios cómplices, hablamos de copartícipes. Ya, porque yo estaba leyendo y me pareció que utilizar un copartícipe era para menores de edad, porque cuando hablan después de partícipes, ahí sí nombran como a mayores de edad. El autor o partícipe, sea miembro de fuerza pública o de organismo de seguridad, ahí sí lo nombran como partícipe. Sí. Aunque el Código Penal a veces utiliza la palabra copartícipe cuando no debería utilizarla. El Código Penal también tiene algunas fallas en su redacción. Y en muchas partes del Código Penal aparece la palabra copartícipe cuando debería aparecer la palabra partícipe. Pero bueno, ya esos serían problemas como de redacción y de lenguaje del código que pues no está exento también a algunas fallas en su literalidad o en la forma en que se redactó el código. Pues pensemos quién firma los códigos, ¿no? Quién los expide y antes es un milagro que hablen medianamente bien los señores que están allá en el Capitolio Nacional. Pero bueno. Entonces, en estos casos, les decía que se ha utilizado también estos artefactos explosivos incluso para atacar odios raciales o para atacar odios étnicos, y se utilizan, o religiosos, se utilizan básicamente por grupos de delincuencia organizada. En Colombia
a raíz de que se presentó precisamente estos eventos de terrorismo, pues el Código Penal, desde no solo de la Ley 599 del 2000, sino desde el anterior Código Penal, que fue la Ley 100 de 1980, ya se incluyó el delito de terrorismo. Este delito ya trae una historia desde el año 1980 a la fecha. Lógicamente, este delito atenta contra la seguridad pública, porque se van a realizar acciones violentas, indiscriminadas y de una forma sistemática, y llevado a cabo básicamente por organizaciones criminales. Como sujeto activo, cualquier persona puede llevar a cabo esta conducta. Entonces no tenemos que consagrar un sujeto activo calificado, sino este es un delito de sujeto activo indeterminado. Como sujeto pasivo, pues básicamente es la sociedad o eventualmente esas personas naturales contra las cuales se dirige la conducta terrorista, esa colectividad o esa parte de la sociedad o ese sector de la población. Eventualmente el Estado también puede ser víctima del terrorismo cuando se atacan instituciones estatales o instituciones públicas, como cuando se coloca una bomba contra un ministerio, por ejemplo, o contra qué sé yo, una entidad de orden estatal. O eventualmente puede también afectar tanto a bienes estatales como a bienes particulares. Entonces, igual es la colectividad, incluso el Estado, el que eventualmente se puede llegar a ver afectado por la comisión de esta conducta. Tiene unos elementos unos elementos extras este delito. Este delito nos habla de población, por ejemplo, nos habla de población. Tenemos que tener claro el concepto de población como ese grupo de personas que residen geográficamente en un lugar determinado. Tiene conceptos como el de edificación, y una edificación es esa construcción material, medios de comunicación, esos aparatos o esos instrumentos que permiten las comunicaciones, transporte de fluidos, entonces esas herramientas que se utilizan para la conducción de líquidos, de gases, lo que se denominan gasoductos, polioductos, oleoductos. Fuerzas motrices, habla de fuerzas motrices, esos agentes naturales como el agua y el viento, cuando se pone de pronto una bomba contra una presa o en una presa. Básicamente se deben tener en cuenta estos elementos que trae consagrado ese delito, lo que se denominan los elementos de tipo. La mayoría de la doctrina, mis doctores, consagra, la mayoría de la doctrina, y no estoy diciendo que sea toda, porque este tema no es completamente pacífico, pero la mayoría de la doctrina que estudia el delito de terrorismo ha llegado a indicar que ese delito excluye la tentativa, que no se puede hablar de tentativa de terrorismo. Sin embargo, pues existe también parte de doctrina que indica que sí, que eventualmente puede llegar a ocasionarse el delito de tentativa de terrorismo. Por allá hay una persona vinculada en el proceso que ustedes conocen como el proceso del Andino. Es esta bomba que explotó en uno de los baños de ese centro comercial. Alguna de esas personas está procesada por tentativa de terrorismo, pero ya será objeto de la defensa que tenga, pues el indicar que eventualmente el terrorismo no admite la modalidad de tentativa, o será la fiscalía la que indica que sí, pero hay parte de la doctrina, la mayoría que indican que no. Y la mayoría indican que no, pero hay una minoría que dice que efectivamente sí, hay una minoría que dice que efectivamente puede llegar a configurarse el delito de terrorismo, pero en la modalidad de tentativa. Listo, mis doctores. Entonces les voy a pedir el favor que lean esa sentencia del acoso. Mañana hacemos el trabajo sobre ella y el lunes empezamos con una explicación sobre acoso y los comentarios que tengamos acerca de la sentencia. Muchas gracias por su asistencia, mis doctores. Les deseo un resto de día feliz y nos vemos mañana. Feliz día, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Feliz día. Gracias, mi doctor. Gracias, doctor. Gracias, doc. Ya, mami. Ya no,